continuamos, chicos. Las fórmulas que vamos a usar para este tipo de problemas, basándonos en la teoría breve que les hice, van a ser, si quiero hallar pH y me da la concentración de hidrógeno o me habla de una sustancia ácida, como ser ácido nítrico, clorhídrico, etc., voy a utilizar esta fórmula. Sin embargo, si me da el pH y quiero hallar la concentración de hidrógenos, voy a utilizar esta fórmula. Entonces, hidrógeno es igual a shift antilogaritmo menos pH de la fórmula. Y si quieren colocar ustedes el antilogaritmo, van a apretar siempre la tecla shift, luego log menos el valor del pH que les da. Luego, si quiero hallar pOH y tengo la concentración de OH, esta es la fórmula que voy a usar. Luego hay otro tipo de problemas que seguro que se van a ir presentando. Si quiero hallar la concentración de OH y tengo el valor de la H solamente y quiero hallar cuánto vale OH, voy a tener que utilizar 1 por 10 a la menos 14. ¿Por qué 1 por 10 a la menos 14? Esto se basa a partir del pH del agua. Ustedes saben que el agua tiene pH 7. Y para que el agua cuya fórmula es H2O, ¿de qué está constituido? De hidrógeno y OH. Entonces, cuando la cantidad de hidrógeno y OH se iguala dentro de un recipiente dado, cuando los dos son iguales es que el agua es conceptualizada como agua, para la redundancia. Entonces, el agua dijimos que tenían pH 7. Entonces, si la concentración de hidrógeno es aproximadamente pH 7 y la misma cantidad de OH también tiene pH 7, entonces esto va a ser igual a una base de logarítmica que es 10 elevado a la menos 14. En esto se basa. Esto vale 10 a la menos 7, su concentración, y en esto se basa el valor de 1 por 10 a la menos 14. Si quiero hallar OH nomás y tengo pOH, voy a utilizar antilogaritmo menos pOH. Sin embargo, si tengo ya los valores de pH, ¿verdad? Y quiero hallar directamente pOH, voy a utilizar directamente esta fórmula, que puedo obtener otras a partir de esta. Por ejemplo, pOH, si quiero hallar de esta fórmula, va a ser igual a, este pH viene acá, y este 14 que está en el segundo miembro viene acá y se le resta el pH. Entonces va a ser 14 que queda por definición de despeje, queda aquí en el miembro de la derecha, queda en el mismo lugar, y el que viene de otro lado, que es el pH, cambia de signo. Lo mismo si quiero hallar el pH, acá quiero hallar pOH. Si quiero hallar pOH va a ser entonces 14 menos pH. Acá tiene que ser pOH. Bueno, esas son las fórmulas generales que vamos a usar. Y a partir de potencial de hidrógeno pH, concepto, van a investigar en el material y van a colocar. Potencial de hidroxilo, pOH, ¿qué significa? Resuelva los siguientes problemas sobre pH y pOH de las soluciones, dice. Número 1. ¿Cuál es el pH de una solución de ácido clorhídrico? ¿Cuál es el pH? Dice. La pregunta es pH. ¿Cuál es? La solución de ácido clorhídrico cuya el ácido, si hablamos de ácido, quiere decir que la concentración de hidrógeno me está dando. Y eso es igual, me dice, a 2,6 por 10 a la menos 2 molar. La molaridad es una medida de qué cantidad de hidrógeno tiene una sustancia. La molaridad siempre se refiere a una concentración. Si tiene menos o más, a eso se refiere. Entonces, ¿qué quiero calcular? El pH. Entonces, voy a poner la fórmula de pH. pH va a ser igual a menos log, que es menos logaritmo, de la concentración de H, que es 2,6 por 10 a la menos 2. Entonces va a ser, pH es igual, van a apretar la calculadora, negativo log, ¿verdad? El valor numérico, y le va a dar el valor de pH
Entonces va a ser negativo log 2,6. Luego aprietan exponente. No hace falta poner 10 directamente. Exponente negativo 2 igual 1,58. Ese es el resultado. Entonces va a ser pH, va a ser igual a 1,58. De acuerdo a la escala que yo mencioné hace rato, entonces esto obviamente, y hace honor a su nombre, dice que es ácido, entonces está en el rango de ácido. Este es el problema número 1. Dice, ¿cuál es la concentración de ion hidrógeno en el hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio es una base. ¿Por qué? Porque tiene OH. Estos son los iones oxidrilo o hidroxilos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es datos. Este es el protagonista, el hidróxido de calcio. ¿Qué dato me da? Me dice que la concentración del ion hidrógeno quiero hallar. O sea, yo quiero hallar H+. No sé cuánto vale. De este hidróxido de calcio. Y me dice, me da como dato que el pH es 12,45. Entonces, quiero hallar acá en el material, se halla también la concentración de OH, a pesar de que su pregunta dice solo H, también halla y tienen el resultado ahí. Entonces, si yo quiero calcular entonces el H, ¿cuál es la fórmula que tengo que usar? Entonces, si quiero calcular H y tengo pH, voy a calcular de esta manera. H más va a ser antilogaritmo menos el valor de pH que me da. Entonces, H más va a ser igual a shift log menos el valor que es 12,45. Entonces, H más va a ser igual a, aprieto, shift log y me va a dar shift, la tecla shift, logaritmo negativo 12,45 es igual a 3,54. No se olviden que acá hay una notación decimal. ¿Qué significa 3,548? Pueden colocar 3,55 por 10 a la menos 13. 3,55 por 10 a la menos 13. No se olviden de colocar eso, porque es muy importante. Este es el problema, la parte A del problema. Y la parte B, recurriendo a las fórmulas, ustedes van a poder utilizar esa fórmula y calcular el valor de OH. Para calcular el valor de OH, ¿qué es lo que yo tengo acá? Quiero OH y tengo acá la concentración de hidrógeno. Entonces, voy a partir de que H, yo sé que H, OH, que esto significa concentración, ¿verdad? Es igual a 1 por 10 a la menos 14, como expliqué hace rato. Yo tengo H y no tengo OH, voy a despejar este OH. OH entonces va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Este que está acá multiplicando va a pasar dividiendo la concentración de H. Dividido 3,55 por 10 a la menos 13. Entonces eso van a hacer en su calculadora teniendo en cuenta los criterios de la parte exponencial. Entonces va a ser 1 exponente negativo 14. Esto dividido 3,55 exponente negativo 13 es igual. Me dice 0,028 el resultado. 0,028 el resultado de la concentración de OH. Esta es la manera en que se hacen los primeros dos problemas. Yo voy a tratar de que ustedes vayan
trabajando con los demás para poder practicar con la fórmula. Es solamente mirar las fórmulas y tratar de adecuar la situación a la fórmula que tengo. Esos son los dos problemas primero que ya le hice. Así es que corre a cuenta de ustedes los tres problemas y por supuesto cualquier pregunta estoy a disposición de ustedes.